Ya, sí puedo. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Ya. ¿Qué tal? Les saluda la señorita Fiorella Díaz del área de coordinación académica el día de hoy. Le doy la bienvenida al curso que se va a dictar, ¿no? Se tocará el tema de síndrome miofacial, el cual es una pequeña introducción al diplomado que se va a brindar, que es Diplomado de Rehabilitación Funcional Musculoesquelética, ¿no? Se va a estar dictando el 21 de agosto. Eh, Le voy a dar el pase al licenciado Daniel Díaz, que es licenciado en Tecnología Médica, en Terapia Física y Rehabilitación, que está cursando una maestría en Gestión de los Servicios en Escuela de Posgrado. ¿Sí? Le damos pase al licenciado.
Buenas tardes, licenciado Daniel. Me permite un momento para indicar que mientras durante la transmisión se estará brindando un link para los participantes de la carrera de fisioterapia y rehabilitación. Se estará colocando el link en los comentarios donde ellos se podrán inscribir para poder enviarles su certificado gratuito vía correo electrónico, ¿sí? Le doy paso al licenciado Daniel Díaz, ¿sí? Disculpas por la demora, problemas que nunca faltan y siempre sobran. A ver, vamos a compartir la pantalla, pero vamos a... Muy bien. Quiero que me den la conformidad de si se puede ver el archivo en la pantalla que dice puntos gatillos miofaciales. Bien, vamos a comenzar. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es eh, una de las patologías con mayor incidencia en estos últimos tiempos, que es el síndrome de dolor miofacial. En lo que respecta a la prevalencia y la incidencia que se han incrementado con el
¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpas por los inconvenientes técnicos. Buenas tardes. Disculpas por los inconvenientes técnicos. Bien, como les decía hace un momento, eh, el síndrome de dolor miofacial ha tenido una alta incidencia durante esta pandemia, sobre todo por el trabajo de oficina remoto, ¿no? Y las personas que lo aquejan no encuentran, digamos, una posición, no encuentran un entorno amigable para poder realizar el trabajo que debería cuidar todos los aspectos ergonómicos eh, para evitar precisamente este tipo de dolencias. En casa, el que tiene, digamos, mayor autoridad es el que tal vez el papá o la mamá toman el escritorio y pueden trabajar cómodamente, pero el resto de hijos en universidad, colegio, instituto, ¿no? La misma pareja del papá o de la mamá que son los que ocupan el lugar principal, ¿no? En el escritorio, pueden trabajar de manera cómoda, pero el resto en la casa hay que ubicarse en el dormitorio, en la sala, en la cocina, en el comedor, donde mejor nos podamos ubicar, ¿no? Felizmente que ya estamos regresando a la presencialidad y esperemos que este tipo de patologías no sigan prosperando. Vamos a ir hablando en líneas generales de lo que significa el dolor, ¿no? El dolor, según la IAPS, es una experiencia desagradable que no siempre está en relación al aspecto físico, sino también al aspecto psicológico, ¿no? O sea, es un engrane. Puede haber dolor de tipo físico o puede haber una magnificación de la sensación del mismo por problemas emocionales que contrae la complicación de estos factores. El dolor genera molestias y estas molestias pueden catalogarse físicas, de manera física, ¿no? Con lesiones reales, plausibles, palpables, que van a estar en combinación, interactuando con las emociones que éstas generan, ¿no? Vamos a decir que ansiedad, eh, preocupación, y todas las sensaciones que nos vienen a la cabeza, a la mente, cuando nosotros tenemos un dolor. Por lo general magnificamos la gravedad, ¿no? O sea, siempre vamos a pensar de que el dolor que tenemos puede ser lo peor. Por ejemplo, en las damas, cuando el dolor en la zona de la mama se presenta, lo primero que se les viene a la mente es el cáncer de mama, ¿no? Sin haber por ahí prestado atención a que el día anterior estuvieron haciendo, por ejemplo, labores de hogar muy intensas, estuvieron lavando, estuvieron planchando, barriendo, ¿no? Moviendo todo en la casa, y eso podría haber originado pues un sobreesfuerzo que haya causado una inflamación de un tendón, ¿no? O la fatiga muscular. Entonces el dolor aparece en la zona pectoral y inmediatamente la dama piensa de que puede ser pues indicativo de un cáncer de mama, ¿no? Y acuden asustadas a la consulta médica, en este caso a la ginecológica, y les dicen pues que no, de que se trata pues de una tendinitis del pectoral. Entonces siempre la actitud frente al dolor va a depender mucho de la forma como se afronte emocionalmente también. Ambos van a interactuar, ¿no? Y el grado de ansiedad va a aumentar el tamaño de la percepción que nosotros tenemos del dolor.
Dentro de las amplias gamas de dolor, nosotros vamos a tener que el dolor miofacial está producido por un ente, ¿no? Por un, eh, por una zona, ¿no? Que tiene un foco hipersensible, hiperirritable, que está dentro de una banda tensa. ¿A quiénes nos estamos refiriendo con esto? Al punto gatillo miofacial. ¿Ya? Es un punto que tiene la característica de al ser presionado va a desencadenar un patrón característico de dolor que puede abarcar un cierto territorio de la cadena muscular en la cual está ubicado. Por ejemplo, yo tengo un punto, se me ve bien ahí, un punto gatillo miofacial en el esternocleidomastoideo. Eso me puede reflejar dolor en la zona de la zona de las eminencias frontales, ¿no? El dolor tipo sinusitis que tenemos en la zona de la frente, o la cefalea en esta zona de acá. Entonces, cualquiera puede pensar en una migraña tensional, puede pensar en N diagnósticos, pero muy poco en el campo clínico se evalúa si hay la presencia de puntos gatillos miofaciales. ¿Qué características tienen estos puntos gatillos miofaciales? Que son dolorosos a la presión, ¿ya? Son dolorosos a la presión. ¿Qué otra característica tienen? Es que generan dolor irradiado, vale decir, de que se proyecta de la zona de origen a una zona diferente del cuerpo. Y un dolor de tipo referido, ¿no? Que nos hace hincapié en que el dolor se va a sentir en una zona diferente del cuerpo a la que nosotros atribuimos el dolor. Vale decir, como les estaba diciendo, ¿no? Un punto doloroso en el pectoral puede referir un dolor en el hombro. Un punto doloroso, un punto gatillo miofacial en el supraespinoso refiere dolor sobre el muñón del hombro. Entonces nosotros siempre referimos la zona de dolor, pero no sabemos exactamente en dónde está ubicado la zona donde se produce este dolor. Entonces nosotros podemos cansarnos de atender al paciente por un problema de hombro doloroso, pero el dolor no está en el hombro, el dolor está en la zona interescapular, el dolor está en la zona escapular, en la parte anterior, en la zona pectoral posiblemente, en la zona del serrato, pero no está en el hombro. Y nosotros vamos a tratar en esta breve charla acerca de los orígenes y de las características del síndrome de dolor miofacial y para poder evaluar la presencia de puntos gatillos miofaciales. Bien, nosotros tenemos básicamente varios tipos de puntos gatillos miofaciales. En primer lugar tenemos al punto gatillo miofacial activo, al punto gatillo miofacial latente y al punto gatillo miofacial embrional. Bien, ¿qué cosa nos refiere el punto gatillo miofacial activo? ¿No? Es una zona en la cual tenemos un punto sensible, ¿no? Una zona de ubicación conocida por la persona porque se toca y siente un punto donde más se concentra el dolor y siente la primera característica, dice, este músculo está duro, ¿no? Entonces, cuando nosotros presionamos ese punto que nos refiere el paciente, vamos a encontrar dolor
que va a recorrer cierto patrón característico, ¿no? Va a tener una trayectoria. Y eso, de ahí, nos hace referencia a que el dolor se irradia desde el punto que lo origina hacia un punto distante. La zona distante donde se siente el dolor suele llamársele dolor referido. Este tipo de punto gatillo miofacial nos va a dar las siguientes características en la clínica. Hormigueo, entumecimiento o sensación de picor o quemazón. Vamos a tener el característico signo del salto. Vale decir de que si nosotros presionamos sobre la zona de dolor, inmediatamente el paciente se va a sobresaltar por la sensación dolorosa. Puede haber una banda tensa en el cuerpo del músculo y también puede haber la presentación de fasciculaciones. Básicamente, cuando nosotros hacemos una fricción sobre la banda tensa, nosotros vamos a encontrar una reacción de contracción sobre el músculo afectado. Esa reacción de contracción del músculo afectado es la reacción de espasmo local. El punto gatillo miofacial latente, ¿no? Digamos, es un punto que está ahí escondido. No presenta manifestaciones clínicas. Vale decir, yo puedo tener un punto doloroso en el supraespinoso y sin embargo puedo estar haciendo todas mis cosas, estar en la computadora, escribiendo, atendiendo a mis pacientes, pero yo no me doy por enterado. No tiene la característica de producir una molestia visible. Todo se desenmascara cuando nosotros realizamos una presión sobre esa zona y lo que vamos a encontrar es que vamos a tener la producción de un dolor irradiado o un dolor referido. ¿Cuál va a ser la progresión de un punto gatillo miofacial latente a un punto gatillo miofacial activo? Por ejemplo, en personas que realizan actividades repetitivas, ¿no? El uso excesivo de los tejidos para movimientos que sean producidos en una larga data de tiempo, ¿no? Repitiendo el ciclo cotidianamente. Por ejemplo, un carpintero que realiza la labor de cepillado, lija, corta con el serrucho. Entonces, todos los movimientos serán prácticamente en flexión, extensión, aducción, abducción, horizontal. Entonces, esos puntos gatillos miofaciales se encontrarán en los músculos que hacen mucho mayor actividad durante la faena de trabajo, produciéndose un sobreuso y por lo tanto una predisposición a que los puntos dolorosos que están latentes, que no dan molestia aparente, se activen y pasen a presentar manifestaciones clínicas. Otro factor muy común es el de enfriamiento. Vale decir, estamos ahora en invierno, ¿verdad? El que menos tiene frío, se mete al baño para ducharse, pone el agua a nivel más calientito para estar bien abrigadito y no tener frío. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Salgo de la ducha, me pongo la toalla, abro la puerta y el ambiente que está cargado de vapor de agua caliente, por cambio de presión brusca, ingresa el aire frío y yo que estoy saliendo por la puerta, toda esa corriente de aire me da. Y eso produce un cambio en el tono del músculo y puede activar
los puntos miofaciales, gatillos miofaciales que están latentes. Otra cosa que podría activarlos es un mecanismo de distensión brusca, ¿no? Un esguince por torcedura, ¿no? Una chica que está bailando en la fiesta con sus tacos aguja número 15, que doble el tobillo. Otra cosa que puede causar la activación de los puntos gatillos miofaciales latentes son los acortamientos, sobre todo en la zona de los isquiotibiales, ¿no? En lo que a nosotros respecta, home office nos hace pasar muchas horas sentado, ¿no? Entonces, no hay una, digamos, no hay una adecuada oxigenación, ni hay una adecuada circulación eh, sanguínea y de fluidos en esos músculos que están constantemente comprimidos por la posición sedente y al estar en acortamiento, por estar en flexión, no se estiran y no se mueven adecuadamente. Entonces, pasar muchas horas en esa postura puede generarnos un dolor, perdón, la activación de un punto gatillo miofacial. Los traumatismos también nos generan activación de puntos gatillos miofaciales latentes. La mala alimentación, sobre todo en aquellos elementos que son importantes, primordiales para la contracción muscular, como el calcio, el sodio, el potasio. Otra cosa también es el patrón de respiración. Si es que no hay un buen patrón de respiración y la respiración es superficial, nuestra facultad de captar oxígeno, que es primordial para poder llevar, digamos, sangre oxigenada hacia los músculos, disminuye. Entonces, ante un aporte insuficiente de oxígeno, nosotros no vamos a poder tener una fisiología en las células musculares de la manera más óptima y correcta. Entonces, eso nos genera ser propensos a activar los puntos gatillos miofaciales latentes y convertirlos en activos. Hay como que una paradoja, ¿no? Nosotros podemos tener puntos gatillos activos y tenerlos un tiempo y decir, pucha, me duele acá y estoy fastidiado y no me deja que esto, que el otro. Pero pasa un tiempo y esos puntos gatillos como que si se desactivaran y ya por arte como que de magia desaparece el dolor, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me curé, estoy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en verdad? Que las posturas en las cuales nosotros estamos y que activan estos puntos gatillos miofaciales varían. Y nosotros entramos en posturas y patrones antálgicos que nos van a, digamos, liberar la actividad en la zona de molestia y pasar a recargar a otros músculos. Entonces, el dolor en esa zona puede desaparecer, pero al poco tiempo podemos activar otros grupos musculares que tengan puntos gatillos latentes a pasarlos a la condición de puntos gatillos miofaciales activos.
En un libro de León Chaitó, que se llama El masaje para fisioterapeutas, se esboza, y yo lo voy a mencionar a pesar de que está desvirtuado en la literatura, porque es el único libro en el cual se menciona este punto gatillo embrionario. Entonces, se ha desvirtuado, ¿ya? Pero yo lo voy a mencionar para precisamente hacerles el hincapié de que esto no está ya en la clasificación. León Chaitó, que en paz descanse, un gran fisioterapeuta, investigador, que propugna muchas técnicas de terapia manual que son muy utilizadas por nosotros los fisioterapeutas. En ese libro, ¿no? Se esboza la teoría del punto gatillo miofacial embrionario, ¿no? Al cual describe como un punto sensible en el tejido blando que duele de forma atípica sin generar dolor referido ni irradiado. Es una zona de tejido blando con alteración o disfunción con tiempo suficiente y un estrés mecánico adecuado para convertirse en un punto gatillo miofacial latente y finalmente en un punto gatillo miofacial activo, ¿ya? Entonces, pueden evolucionar de esta manera, es de ser un punto doloroso, que finalmente el punto embrionario es eso, solo un punto doloroso. Una zona donde tú tocas y dices, ay, me duele, pero sin generar un patrón de dolor irradiado ni referido. ¿Ya? Es solamente un punto doloroso. Y como les decía, tal vez se lo encuentren porque cuando yo lanzo búsquedas acerca de los puntos gatillos miofaciales, todavía lo encuentro bastante en los buscadores. Entonces, para evitar que ustedes se confundan, lo estoy tocando y les estoy explicando que en la literatura figura así, pero nosotros tenemos puntos gatillos solo latentes y activos. Había una clasificación en la cual se englobaba a los puntos gatillos miofaciales satélites. Vale decir que estaban dentro de la cadena muscular de la influencia del músculo principalmente afectado. Por ejemplo, si yo tenía un punto gatillo miofacial en el bíceps y ese se irradiaba a la zona del brazo, yo podía tener un punto gatillo en el supinador largo, por ejemplo, ¿no? Si es que se trataba el bíceps adecuadamente, el punto gatillo miofacial en el supinador largo desaparecía, ¿no? Entonces esos puntos que en la literatura todavía se encuentran como puntos satélites, que ya no lo son. ¿Por qué? Porque sabemos de que los músculos funcionan dentro del patrón de cadenas musculares. Entonces, por eso es que el dolor se irradia, por eso es que el dolor se refiere en otras zonas. Eh, para no caer en este tipo de, digamos, confusiones, es que estamos haciendo las aclaraciones del caso, ¿no? Entonces, decíamos que el punto gatillo potencial derivaba en un punto gatillo satélite. Pero como ya les he explicado, es cuál es la terminología que se utilizaba antes. Entonces, muchas veces el punto gatillo miofacial está ubicado en el vientre del músculo. No siempre coincide con el punto motor, ¿ya? Y no siempre es central, ¿ya? Entonces, esas aseveraciones que nosotros encontramos en los textos antiguos, ¿no? En el que decían que el vientre
el punto gatillo miofacial estaba en el centro del músculo, en el centro de la banda palpable, y que por lo general coincidía con el punto motor, eso ya se ha descubierto que no es así, ¿no? Hay puntos gatillos miofaciales en la inserción de los músculos, vale decir, en los tendones. Entonces hay que hacer la salvedad cuando nosotros evaluamos y encontramos un punto gatillo miofacial. Y le tenemos que dar el nombre y el apellido, ¿no? Es un punto gatillo miofacial y el nombre adoptará según el músculo donde esté o según la región. Si hay varios, entonces podemos hablar de una región, ¿no? Y eso le da el nombre al síndrome miofacial, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cervicobraquialgia, que sería el diagnóstico médico. Para nosotros eso sería un síndrome miofacial cérvico-braquial. El tratamiento en sí es diferente, ¿ya? El tratamiento es diferente. Nosotros, los terapeutas manuales, tenemos técnicas para poder trabajar sobre los puntos gatillos miofaciales, como la digitopresión, las técnicas de Jones, eh, el stretching muscular, etcétera, ¿no? Varias técnicas de terapia manual, la liberación miofacial en sí. Y las técnicas de abordaje son diferentes según la ubicación, ¿no? Si es que tenemos el punto gatillo miofacial en la zona de la inserción o en la del vientre muscular. Bien, los puntos gatillos son zonas de facilitación local. Vale decir, la sensibilización va a afectar a las neuronas nociceptivas que van a transmitir el dolor y se mantienen en un estado de hiperirritabilidad. Vale decir que cualquier estímulo que nosotros hagamos llegar sobre esa zona va a ser considerado y catalogado por una respuesta excesiva, ¿no? Que se va a convertir en dolor. Vale decir de que si yo tengo una zona sobre el punto gatillo miofacial y hago solamente una leve presión, eso puede convertirse en una información dolorosa. Ahora, el roce de la prenda, de la chompa, o quizás me pongo una pulsera sobre la zona de la muñeca, yo tengo un punto gatillo miofacial en esa zona, eso puede activar una respuesta que irrite la zona y que me desencadene una información dolorosa al sistema nervioso. ¿Ya? La irritación en repetidas ocasiones causa la sensibilización. A ver, vamos a explicar esto de la facilitación. La facilitación puede producirse en segmentos medulares. A eso se le llama facilitación segmentaria. La zona facilitada en la parte superior de la espalda, más o menos a nivel de T2 a T5, puede deberse a problemas cardíacos en los que la retroalimentación medular a lo largo de las vías nerviosas que inervan al corazón es la responsable de la irritación de la zona. El tratamiento del segmento medular en esa zona puede influir en la cardiopatía. Yo no sé si ustedes han visto o han escuchado hablar a los quiroprácticos, ¿no? Que todo lo solucionan con las manipulaciones vertebrales e incluso dicen que pueden recuperar ciertos tipos de cardiopatías, pueden recuperar de la gastritis, de problemas renales, todo con los ajustes quiroprácticos. Bueno, eso no es una verdad absoluta, es una verdad relativa, porque cuando hay una disfunción somática de los cuerpos vertebrales, de las zonas que inervan directamente a través del sistema nervioso autónomo, que tiene salida acompañando a los nervios periféricos, eh, pueden lograr cierta repercusión sobre dichos órganos. ¿Ya? No es que se vayan a curar. La disfunción somática puede afectar la función visceral, sí.
¿no? Entonces, si se realizan ciertos tipos de manipulaciones vertebrales, podemos mejorar la función de las vísceras. Pero no siempre ocurre así. Ahora, dentro de lo que es el ámbito de la terapia manual, existen las movilizaciones viscerales, que eso sí va a tener un efecto mucho más directo sobre los órganos que presentan disfunción. Por ejemplo, nosotros, si tenemos una disfunción de hígado, podemos tener dolores a nivel de espalda alta, hombro. Los problemas de disfunción renal pueden producir lumbalgias. Y tú te puedes cansar de hacerle lo que sea al paciente, pero no va a mejorar mientras no se haga el tratamiento con el especialista en la materia, en la parte clínica, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un problema de reflujo gastroesofágico, nosotros podemos tratarlo con movilizaciones viscerales del aparato digestivo y también con el apoyo del tratamiento, en este caso el médico especialista, que sería el gastroenterólogo. Bien. El aumento de la facilitación puede incluir el uso excesivo de una zona mediante patrones persistentes de utilización habitual, vale decir las posturas, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando de manera virtual y la única máquina con la que contamos en escritorio en casa la utiliza otra persona, entonces ya tú tienes que ponerte a trabajar en la laptop en una posición inadecuada y estamos en una postura defectuosa, una postura viciosa, que nos va a, que nos va a originar un exceso, un estrés mecánico, un exceso de tensión en determinados músculos y vamos a ir activando puntos de gatillos miofaciales que estaban latentes por mala postura, por estrés mecánico. Las zonas de facilitación de los puntos gatillos o segmentos medulares al tacto van a sentirse congestionados, vale decir, van a tener una dureza, una firmeza. Se va a sentir como una zona más dura dentro de la banda tensa, ¿no? Como si fuera una zona fibrosada, que es sensible y que no es flexible, porque ustedes cuando tocan al músculo se siente blandito, ¿no? Se siente la textura del músculo. Cuando llegamos a una banda tensa se siente duro, tenso, pero la zona más tensa dentro de esa banda es el punto gatillo miofacial. Bueno, parece que hoy día Facebook no me quiere, Internet no me quiere. Parece que he estado hablando sin tener la señal adecuada. Por favor, en el chat del Facebook, escríbanme si es que me copian adecuadamente para continuar.
Bien. ¿Cómo se produce un patrón lesional? Vamos a... La lesión va a producir que se liberen sustancias que activen la sensibilización y la nocicepción. ¿Ya? Esto va a generar edema, congestión venosa y también isquemia local. ¿Ya? Eso, a su vez, se va a reflejar nuevamente en la sensibilidad nociceptiva, se va a liberar sustancia P vía axón reflejo, que va a generar edema y nos va a hacer entrar en todo un círculo vicioso. Entonces, el estrés biomecánico, la influencia bioquímica y el factor psicosocial van a ser los alimentos que nos van a generar la activación en potencia de lo que nosotros denominamos punto gatillo miofacial o en inglés trigger point. ¿Ya? Trigger point. Ahora, hay opciones para hacer el tratamiento de estos trigger points o puntos gatillos miofaciales. Uno de ellos es la desactivación desactivación manual de los puntos gatillos miofaciales. Vale decir, con técnicas de terapia manual que nos van a proporcionar un resultado efectivo en el control de estas bandas tensas y de sus puntos desencadenantes de dolor, tanto referido como de dolor referido o irradiado. Otra técnica son las infiltraciones, ¿no? Donde a través de una inyección en la zona del punto gatillo miofacial se le suministran sustancias que por lo general corticoides, o también hay infiltración de solución salina que desactiva los puntos gatillos miofaciales. La respuesta es, digamos, relativa, con relativo éxito, pero si ustedes conocen alguna persona a la cual se le ha practicado una infiltración, siempre nos manifiestan que estos patrones de dolor vuelven después de un cierto tiempo. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Es que se desactivan contados puntos de los varios que deben tener esta persona. Entonces, digamos, no se liquida el problema por completo. El paciente recibe la infiltración, su dolor principal baja y vuelve a hacer sus actividades normalmente, ¿no? Sigue con su trabajo normalmente, cotidianamente, lo cual hace que después del paso del tiempo del efecto analgésico de las sustancias que se le inyectan, el punto gatillo siempre ha estado ahí. Lo único que es decir, ¿no? Que la casa estaba sucia, yo barrí, pero metí la basurita debajo de la alfombra. O sea, la casa nunca estuvo, se veía limpia, pero nunca estuvo limpia. Igualito pasa con los puntos gatillos miofaciales cuando se les inyecta, ¿no? Ahora, otra forma que sí es más efectiva, bueno, yo soy especialista en ello, que es la punción seca, que utilizamos los especialistas en fisioterapia invasiva del dolor miofacial. Entonces, nosotros hacemos una evaluación fisioterapéutica y encontramos los puntos gatillos miofaciales y les vamos a ir dando trascendencia, ¿no? Para ubicar cuáles son los puntos gatillos activos que debemos pulsar para poder disminuir la sintomatología clínica definitivamente de estos puntos y poder pasar
luego a los ejercicios de estiramiento, de liberación miofacial y las técnicas de terapia manual que escojamos, que se adapten más al paciente y poder, digamos, aportarle una recuperación muy, muy perdurable en el tiempo. Otra cosa es retirar las causas posturales, ¿no? Las actividades que no debemos hacer cuando estamos en nuestro centro de trabajo para que a través del control de la postura y la ergonomía nosotros no saturemos nuestros tejidos y que por sobreuso, como habíamos hablado hace un momento de los factores de perpetuación, tengamos el recrudecimiento o la conversión de puntos gatillos latentes en puntos gatillos activos. Bien. El círculo vicioso de tensión-dolor, vamos a ver, ¿no? La tensión del músculo nos va a causar que se active la conducción nerviosa por sobreuso o por un trauma, ¿no? También va a haber irritación nerviosa por sustancias químicas, ¿no? O por isquemia. Todo esto va a causar un reflejo de impulso nervioso a través del punto gatillo miofacial que va a redundar nuevamente en el incremento de la tensión. Bien, entonces el incremento de la tensión también puede tener causas de disfunciones como enfermedades como la osteoartrosis, ¿no? O, por ejemplo, la dismetría de un miembro inferior, ¿no? O sea, tener un miembro inferior más largo que el otro. Otra cosa que incrementa la tensión muscular es los déficits posturales o, por ejemplo, el mal patrón de respiración. Otra cosa que puede aumentar la tensión muscular es la ansiedad y el estrés. Hace un rato les decía acerca de los puntos gatillos miofaciales clave. Por ejemplo, cuando tengo un punto gatillo miofacial en la zona del esternocleidomastoideo, yo les había dicho que podía tener dolor en esta zona de acá, o en la zona de la mandíbula, de la rama mandibular, ¿no? Entonces, si yo experimento ese tipo de dolor, ¿no? El esternocleidomastoideo me lanza dolor acá, yo puedo estar haciéndole masajes a mi macetero, le puedo hacer el estiramiento, la liberación miofacial, le puedo hacer un sinnúmero de técnicas, pero ese dolor nunca va a remitir, puede aliviarse, pero no va a remitir porque no se está tratando al punto gatillo clave, ¿no? Entonces, hay determinadas zonas a donde los músculos envían la señal de dolor, ¿no? Y es como que tira la piedra y esconde la mano. El dolor se siente en otra zona diferente del origen del punto gatillo miofacial. Hay varias hipótesis que tratan de explicar cuál es la naturaleza, por qué se generan los puntos gatillos miofaciales. Uno de ellos es la teoría de la crisis energética, ¿no? Un músculo que está en acortamiento sufre un descenso en el aporte de oxígeno y nutrientes y ese déficit condiciona la existencia de los puntos gatillos miofaciales, ¿no? La relación con los usos musculares, que son digamos, la teoría de la razón neurológica, ¿no? Una disfunción en los usos musculares origina la aparición de puntos gatillos miofaciales. O, por ejemplo, en la disfunción de la unión neuromuscular,
que a menudo los puntos dolorosos están en la zona de las sinapsis neuromusculares, ¿no? En este caso, la teoría de la crisis energética es la que en este momento está más en boga a fundamentar la naturaleza de la aparición de los puntos de dolor miofaciales. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener en cuenta cuando vayamos a diagnosticar un punto gatillo miofacial? Bien, como les digo, hoy día Internet me odia, me está favorando de manera sistemática. Bien, les decía que en primer lugar les estaba hablando de la reacción de espasmo local, ¿no? Es una respuesta de contracción que se da al momento de friccionar la banda tensa. Que el músculo afectado está acortado y el estiramiento es doloroso y limitado. Y el movimiento también es restringido en un músculo que está afectado por un síndrome miofacial. Al estimular manualmente el músculo, el dolor referido aumenta y se extiende más. Vale decir de que si yo, haciendo una palpación sobre un punto gatillo en la zona de reflejo del dolor, se presenta, ¿no? El hacer una presión un poquito más intensa aumentará el patrón de dolor, el área del territorio donde se percibe el dolor. El músculo afectado por el síndrome miofacial y que presenta puntos gatillos miofaciales es un músculo debilitado, pero a diferencia de otras patologías, este puede ser que no tenga atrofia muscular, ¿no? Y que se perciba la palpación, obviamente, una banda tensa interior. Va a producir el signo del salto, que al hacer una presión intensa y puntual sobre el punto gatillo miofacial, el paciente salta y grita y se retira o empuja la mano del evaluador para que le deje de producir el estímulo doloroso, ¿no? Que se percibe ante la presión del evaluador. Va a haber una distribución del dolor, ¿no?
que va a ser la presencia del dolor referido en patrones específicos, reproduciendo ese dolor por la estimulación mecánica. Vale decir de que si yo presiono el punto gatillo miofacial en una zona diferente a donde el paciente siente el dolor, lo que va a hacer es decirme, yo le digo, a ver, ¿qué siente? ¿No? Ay, me duele. Sí, ese es mi dolor. Acá está, se presenta el dolor, por ejemplo, le presiono el hombro y siente el dolor en la muñeca. Es un patrón típico, por ejemplo, de un músculo como el infraespinoso. Yo le presiono ahí, es como si tocara el timbre y sonara en la muñeca, ¿no? Entonces, ese tipo de dolor, de presentación del patrón de dolor ante la presión del punto gatillo miofacial iba a ser reconocido por el paciente eh, en ese sentido, ¿no? ¿Qué cosa es lo que debemos hacer con el paciente para poder evaluarlo de una manera más didáctica para él y que sea fácil para nosotros entenderlo también? Recordemos que no todos tienen la misma facilidad de expresión y de palabra, ¿no? Entonces, es mejor, por ejemplo, a un adulto mayor, ¿no? Donde tú le preguntas sobre sus zonas de dolor, entonces él posiblemente no te enfoque bien. Pero si tú tienes un dibujo de la figura humana y le preguntas, ¿no? A dónde le duele, entonces él te puede señalar. Entonces, según esas zonas donde a ti te señalen, tú puedes ir presumiendo qué músculos pueden estar teniendo la responsabilidad de la activación del dolor en esa zona. Lo que hay que valorar también es la parte física, la postura, las asimetrías corporales, las dismetrías de los miembros. Por ejemplo, si es que nosotros le decimos a una persona que se pare derecha, de frente, y yo veo que tiene, entre comillas, un brazo más largo que el otro, una pierna más larga que la otra, yo debo estar convencido antes de echarle la culpa a que un brazo o una pierna es más chica que la otra, cómo está la alineación de la columna, cómo está la alineación de la pelvis, ¿no? Y también la evaluación de la fuerza muscular y de los puntos gatillos que se puedan presentar tanto en los músculos que realizan la función como en los antagonistas. La disfunción somática, ¿no? Que es la alteración de la movilidad y función tanto de manera cuantitativa como cualitativa en el músculo. Es no solamente cantidad, sino calidad de la función y de la movilidad de alguna zona del cuerpo con repercusiones tanto locales como reflejas. El nombre de la disfunción por lo general señala la dirección en que se realiza el movimiento sin dolor ni obstáculos. Bien, cuando yo tengo una limitación del movimiento, voy a tener diferentes razones por las cuales este movimiento va a estar restringido. Bien, entonces vamos a ver que tenemos 4 tipos eh, de barreras motoras, por así decirlo. En la excursión de un rango articular, por ejemplo, yo le digo a usted, señor, señorita, levante el brazo y usted puede levantarlo tranquilamente hasta los 180 grados, porque usted no tiene ninguna limitación y no tiene ningún dolor. Entonces, cuando nosotros realizamos el movimiento de manera consciente, llegamos a 180 grados. Pero, ¿qué cosa es lo que pasa? Si yo estoy en mis actividades de vida diaria, yo voy a tener quizás no una necesidad de llegar hasta los 180 grados,
quizás con 150 o 160 sea suficiente. Entonces, ese movimiento hasta esa amplitud me va a dar un patrón de barrera fisiológica. ¿Por qué? Porque yo solamente necesito el movimiento hasta ese punto. Pero si estoy jugando vóley o tenis, ¿no? O soy el arquero en el equipo de fútbol y hay un lanzamiento y yo necesito la pelota, que la pelota no entre al arco o detenerla con un bloqueo, ¿no? O hacer una respuesta pegándole con la raqueta a la pelota, voy a tener que llego a un punto en el cual puedo darle cierto plus de elasticidad al movimiento, ¿no? Esa será una barrera elástica, ¿no? Yo puedo darle cierto plus al movimiento más allá de la barrera fisiológica. Ahora, si yo llego al tope del movimiento, por ejemplo, en este caso la extensión, de 150 a 180 está dada por los músculos paravertebrales, ¿no? En la zona dorsal. El límite anatómico será cuando ya mi escápula choca con la parrilla costal y ya mi brazo no puede ir hacia atrás. Se queda ahí. Ese es el máximo. Eso se llama barrera anatómica. Ahora tengo un gráfico para explicarlo un poco mejor para que no se pierdan. Pero, por ejemplo, en la barrera motora patológica, ¿no? Es el grado donde llega mi brazo, a pesar de no llegar a ser funcional. Por ejemplo, llego acá y acá me duele. Ya no puedo pasar ese límite. Eso de ahí es una barrera motora patológica. ¿Por qué? Porque yo debería poder mover sin ningún problema hasta 180. Pero sin embargo, el impedimento del movimiento por el dolor me genera que haya una restricción. A eso se llama barrera patológica. Entonces, aquí como podemos ver, nosotros tenemos dos tipos para evaluar el movimiento, dos tipos de petición para el paciente. Que lo realice él mismo, el movimiento, o que lo realicemos nosotros. Entonces, si lo realiza el paciente es un movimiento activo, si lo realizamos nosotros es un movimiento pasivo. Entonces, vamos a ver. En este caso, la interrupción del arco completo de movimiento antes de llegar a la finalización del mismo constituye una barrera motora patológica. Si nosotros tenemos de que el músculo puede distenderse hasta una amplitud que permite realizar las diferentes actividades de la vida diaria, esa es una barrera fisiológica. ¿Ya? La barrera fisiológica. Ahora, si nosotros le damos un plus más a ese movimiento, será la barrera elástica. Mientras que el choque entre estructuras anatómicas, el encuentro entre estructuras anatómicas, por ejemplo, yo levanto acá y los ligamentos conoide y trapezoide se tensan e impiden la basculación de la cabeza del húmero hacia atrás. Ya, ahí, salvo que se rompan los ligamentos, nosotros vamos a poder seguir el movimiento. Pero la entrada en tensión de estos ligamentos va a hacer de que el brazo, el hombro ya no se mueva más. Eso va a ser una barrera anatómica, de movimiento anatómico. Bien, chicos. Lo que sigue se los voy a mostrar porque va a ser parte de lo que es el diplomado, ¿no? Los voy a dejar un poquito así con la miel en los labios para que ustedes puedan ver, en este caso, las maniobras que nosotros realizamos para poder
tratar este tipo de dolores miofaciales. En este caso, de lo que hablaremos en el diplomado, en alguna de los módulos, es sobre la técnica reposicional osteopática autónoma, ¿no? Que es una técnica basada en la técnica de Jones, mejorada por Van der Esch, que eh, tiene ciertas posturas, ¿no? Por ejemplo, acá en la disfunción de la rótula, observen ustedes toda la posibilidad de puntos dolorosos que tenemos a nivel de la rótula y que van a bloquear lo que es la elevación y el descenso de la rótula en la flexión y en la extensión, produciendo dolor. Entonces nosotros vamos a tomar las zonas de los puntos dolorosos más activos, colocarlos en posturas. Por ejemplo, acá, para los puntos gatillos de la zona del tendón suprarrotuliano, ¿no? En esta posición y colocar en extensión la rodilla y presionar los diferentes puntos dolorosos. Y eso tiene posturas y tiene un tiempo de interacción que estaremos viendo en el diplomado. Por ejemplo, acá tenemos puntos gatillos en la zona del tendón infrarrotuliano, en la zona de la inserción sobre la tibia, ¿no? Que son técnicas sobre tendón, puntos gatillos insercionales. O, por ejemplo, acá en esta técnica en la cual tenemos puntos gatillos en la zona interna, ¿no? Que suele asociarse con el dolor, entre comillas, de meniscos, porque recordemos que los meniscos no tienen inervación, por lo tanto, no duelen. Lo que duele es el efecto de que se pierde la función de amortiguación y hay entre comillas, un choque óseo en esa zona, hay un bostezo que me va a achicar la distancia entre la tibia y el fémur. Entonces se producirá un pinzamiento, ¿no? Vean acá la técnica de torsión, de rotación interna de la tibia y la aplicación de la presión en el punto específico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá para la parte externa, el punto doloroso en la zona del peroné y la tibia, ¿no? O en la zona de la pata de ganso, ¿no? Tiene posturas específicas para poder realizar estos movimientos, o el dolor en la zona central de la fosa poplitea, ¿no? O para la disfunción de la articulación de la rodilla, ¿no? En aquellas personas que tengan dificultad para la flexión, sobre todo acá tenemos a los músculos semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral que tienen sendos puntos gatillos que serán tratados, pues, como pueden ustedes observar. A ver, les dejo abierto un momento para las preguntas, en caso de que las hubiera. Y bueno, si es que tienen el interés del caso, los invito a asistir al diplomado, en este caso que va a ser certificado por Diplomados Rebagliati, y vamos a ir desarrollando no solamente este punto, estos son los puntos más interesantes. Al haber sido una charla más que todo informativa para ustedes, para hacer para generarles el ímpetu y la expectativa de ver qué cosa es lo que van a aprender, ¿no? Con ese tipo de técnica nosotros podemos manejar muchas disfunciones, y con las que van a venir en el desarrollo del diplomado también vamos a tener toda un arsenal de armas fisioterapéuticas para poder intervenir a nuestros pacientes. A ver, cuéntenme.
¿Hay alguna pregunta? A ver. ¿Alguna pregunta? Licenciado, estaba viendo, pero no han hecho ninguna pregunta. Dice que todo está claro. Ah, ya, perfecto. Bueno, estén atentos, chicos, con las inscripciones, ¿no? Aquí la señorita coordinadora gustosa les va a hacer llegar la información oportuna por la vía que lo soliciten, ¿no? Está el fanpage de Diplomados Rebagliati, están los números de celular, de WhatsApp, correo, tenemos todas las vías de comunicación en redes sociales, ¿no? Abiertas y estamos a vuestra entera disposición. Y los vamos a esperar con los brazos abiertos en el diplomado que iniciará en 21 de agosto, creo. ¿Es el 21 de agosto que comenzamos? A ver, ¿me confirmas? Sí, licenciado, este 21 de agosto de 3:30 a 7:30. Estamos contando con talleres presenciales. Ya, entonces, miren que va a ser presencial. Nosotros contamos con todas las medidas de bioseguridad, los ambientes son ventilados, vamos a respetar las distancias sociales y, bueno, obviamente el uso de las mascarillas y la desinfección que se hace pues de las manos con el lavado de manos y el gel desinfectante, ¿no? Vamos a tener todo ok para poder recibirlo sin ningún tipo de riesgo. Ahora también depende mucho de ustedes que se cuiden, el uso de la mascarilla y bueno, pues traten de guardar la distancia social que a pesar de que el virus ha menguado en su letalidad, pero eso no quiere decir que debamos descuidarnos, ¿no? Si Sí, ustedes se cuiden, nos cuidan sí, y si licenciado, como nosotros nos cuidamos, lo cuidamos, los cuidamos a están ustedes. consultando, se puede llevar las personas que están en provincia, quizás no puedan asistir a los talleres, lo pueden llevar de manera virtual, igualmente se va a transmitir vía Zoom. Y en este caso, las personas que quieran asistir, igualmente le podemos pasar lo que es la información completa si nos escriben por interno al fanpage de Rebagliati Diplomados. Igualmente, allí está el link que le dejamos en la descripción para que puedan inscribirse, ya que este curso de 1 hora y media que estábamos brindando está contando con lo que es una constancia gratuita. Bien, solamente que hay dos ítems, bien, que tienen que cumplirse. Y más que todo eso, agradecerle a usted, licenciado, por la ponencia y por la invitación. Igualmente, como le estaba comentando, usted va a estar a cargo de lo que viene a ser el diplomado, ¿sí? Y va a estar contando con talleres. Las personas que quieren asistir a los talleres, en este caso, podrían inscribirse, ¿no? Perfecto, chicos. Cualquier duda, comentario, sugerencia, quedan en la cajita de comentarios del chat y nosotros vamos a tenerlos muy en cuenta. Vamos a estar atentos para absolver cualquier pregunta. ¿Sí? Entonces, por mi Ok. parte, eso sería todo y esperamos verlos, contar con vuestra presencia a partir de la fecha indicada del inicio del diploma. Muchas gracias. A usted, licenciado, muchas gracias. Y igualmente, gracias a todos. Y como le indicamos nuevamente,
Le invitamos a participar del diplomado de rehabilitación musculoesquelética que está iniciando este 21 de agosto, el día domingo, en el horario de 3:30 a 7:30. Están todos invitados. Muchas gracias, licenciado, también. Ya nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.